Para los que no nos conocéis, que supongo que la mayoría sí que nos conocéis, pero por si acaso, el observatorio es una entidad independiente y nos dedicamos a hacer análisis del sistema universitario español y compararlo con los de los países de nuestro entorno. Nació hace 11 años, hemos presentado informes sobre temas bastante dispares y bastante variados, aunque el tema de la financiación y los precios ha sido un tema recurrente y el de hoy justamente es ese. Entonces, el de hoy está relacionado con una situación, digamos, cronológica y por eso nos hemos parado a hacer este informe con un poco de cuidado, porque la historia, que os contaré muy brevemente, nos pone en una situación muy concreta y de cierre de un periodo y de inicio de otro. La fijación de los precios públicos universitarios desde el 2001, desde la Ley Orgánica de Universidades, está establecido que se hace por parte de las comunidades autónomas, pero se hace dentro de unos límites que en su momento fijaba el Consejo de Coordinación Universitaria, luego sustituido por la Conferencia General de Política Universitaria, que es donde se reúnen las consejerías y el ministerio. Eso fue así hasta 2012, en que llega el decreto Wert y fija unas horquillas de precios, horquillas que permitieron grandes aumentos. Quien haya trabajado en educación desde entonces recordará aquellos grandes aumentos de precios en algunas comunidades autónomas. Hubo quien no las subió y hubo quien subió hasta el 60%. Y esas horquillas sufrieron modificaciones posteriores, pero relativamente menores, hasta que finalmente en 2020 ese redactado desaparece y se vuelve al redactado original de la Ley de Universidades, por el que esas horquillas desaparecen y los precios vuelven a fijarlos las comunidades, que también los fijaban con el decreto Wert, pero ya no ya dentro de unas horquillas, sino dentro de los límites que establece la Conferencia General de Política Universitaria. Y ese mismo año, el 2020, empieza una serie de finalmente, acuerdos de la Conferencia General para limitar precios. El primero, ese mismo año, limita precios públicos de primera matrícula de grado y congela los demás. Y el segundo, el 2021, limita los precios públicos de primera matrícula del máster habilitante y congela todos los demás. Y da un plazo hasta este año 2023 para que esos acuerdos se cumplan. Y por lo tanto, en ese sentido, el 2023 cierra una etapa. Y comienza otra porque el proyecto de ley orgánica del sistema universitario, que ahora mismo está en el Senado en fase de enmiendas. Un momento, tengo en el chat preguntas que dicen dónde se ve y si ha començat. Dice, porque yo tengo pantalla negra y silencio, dice Sole. Vale, pero es solo Sole, ¿eh? Los demás estáis viendo, vale. Entonces, el proyecto del OSU en el Congreso ha sufrido un cambio, y es que desaparece la idea de que dentro de que los precios las comunidades los tendrán que fijar dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, para pasar a ser libres por las comunidades autónomas, sin límites acordados ni coordinados entre ellas y el Ministerio, dentro de lo que literalmente dice el texto, un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos, que no se concreta nada más en el articulado. Y por lo tanto estamos en una situación que no solo cierra un periodo de acuerdo, sino que abre una nueva situación de futuro. Entonces, ¿de qué precios hablamos para acabar de completar esta cosa? Hablamos de los precios públicos que se aplican a estudios oficiales, no a los títulos propios, que se cursan en centros propios, no en centros adscritos, de las universidades públicas, no de las privadas. Esos precios de los que hablaré son los que se aplican a los estudiantes residentes en la Unión Europea, incluidos, por consiguiente, todos los residentes en España. Y son precios que no incluyen las tasas, es decir, la tasa de matrícula, la tasa de gestión del expediente, la tasa por obtención del título, nada de todo esto, sino solo el precio de los créditos que se matriculan. Y son precios antes
de que intervengan becas como la beca del Ministerio, que hace que algunas personas no tengan que pagar, bonificaciones que hacen algunas comunidades autónomas, devoluciones, etc. Y todos los datos que vamos a ofrecer son datos que vienen de datos oficiales, de boletines oficiales esencialmente, pero también de otras fuentes oficiales, y son datos públicos. Entonces, vamos allá. Empecemos por el grado. La primera matrícula de grado, es decir, la primera vez que uno se matricula de un estudio de grado, esto es lo que puede pagar, dependiendo de la comunidad autónoma. Entonces, cada intervalo indica, pues por ejemplo, en La Rioja, que es el que está más abajo, esto indica que en La Rioja estudiar un curso de grado cuesta entre 845 y 1.361 euros por curso, por año. Entonces, como veis, este gráfico os da bastantes ideas. Por ejemplo, indica que en Andalucía todos los grados cuestan lo mismo, 757 euros, mientras que hay comunidades como Baleares, por ejemplo, en que la diferencia de precios, dependiendo de qué titulación se estudie, es muy grande. Y hay comunidades en que el intervalo es muy pequeño. Y lo que veis aquí pues indica la gran diferencia que hay entre la comunidad en que la carrera más cara es más barata, que es Andalucía, y la comunidad en que la carrera más cara es más cara, que es La Rioja. Estos mismos idénticos datos los podéis ver ordenados según el precio de la carrera más barata. Aquí estamos hablando de que esto está ordenado respecto del precio de las carreras, esencialmente de las de humanidades, que suelen ser las más baratas. Son dos formas de enseñar los mismísimos datos. No es nada más que eso, ordenarlos por el precio máximo o por el precio mínimo. ¿Qué se concluye de estos gráficos? Se concluye que una misma carrera del ámbito artes y humanidades, que son las baratas, digámoslo así, cuesta más del doble en Cataluña, que es la más cara, que en Asturias, que es la más barata. Y que una carrera de las del ámbito de las ciencias de la salud, que son las más caras, cuesta hasta 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía. Esto es una de las cosas que se constatan, las grandes diferencias. Otra es que hay dos comunidades autónomas, que son Cataluña y Madrid, en que el precio mínimo que se paga por una carrera, por barata que sea, supera los 1.000 euros. Esto, como veremos más adelante, es bastante dinero comparado con el resto del espacio europeo de enseñanza superior, pero eso lo contaré un poquito más adelante. Y en el otro extremo hay 5 comunidades autónomas, solo 5, en que lo máximo que puedes pagar es menos de 1.000 euros por curso, ¿vale? Y estas son las que están en el otro extremo. Y luego esta cosa que ya decía, ¿no? En sitios como Andalucía, todas las carreras cuestan lo mismo, mientras que en otras varias comunidades autónomas unas carreras cuestan hasta 1,8 veces más que en otras. Esta es un poco la conclusión de lo que pasa en el grado. En cuanto al máster habilitante, o vinculado. ¿Qué es un máster habilitante? Un máster habilitante es el máster que se requiere para ejercer una determinada profesión y que con eso basta para ejercerla. Como por ejemplo, el máster de formación de profesorado de secundaria, el de psicología general sanitaria, el de arquitectura y el de determinadas ingenierías, no todas, pero unas cuantas. ¿Y qué es un máster vinculado? Es un máster que no habilita por sí solo para ejercer la profesión, pero puede formar parte de la formación que se requiera para ejercer esa profesión. Por ejemplo, es un requisito para diversas profesiones de la marina mercante, pero no basta con el máster, hay que examinarse además. O es una de las posibles opciones formativas para poder ejercer la abogacía o la procuraduría, pero no es la única, aunque es la mayoritaria. ¿Vale? Entonces, estos másteres en realidad son tan solo el 7,3% de todos los másteres oficiales que ofrecen las universidades públicas. Son poquísimos. Y estos son los másteres sobre los cuales también hubo un acuerdo y de reducción de precios. Y este acuerdo, que luego os enseñaré cómo es exactamente el redactado, nos ha llevado a esta situación.
Esto es, de nuevo, los intervalos de todos los precios en cada comunidad autónoma de los másteres habilitantes o vinculados, ordenados según el precio del más caro. Y esto mismo es según el precio del más barato. ¿Qué se constata aquí? Se constata que un máster habilitante, que suele ser de los más baratos, como es el de la formación del profesor de secundaria, cuesta más del doble en Navarra que en Galicia, mientras que un habilitante del ámbito de la ingeniería, que suelen ser los más caros, cuesta unas 1,7 veces más en Navarra, que es la más cara también, que en Andalucía. Y luego que hay 5 comunidades autónomas en que el precio mínimo por curso supera los 1.000 euros y la mitad de las comunidades autónomas, en cambio, tienen un precio máximo inferior a los 1.000 euros por curso. Por lo tanto, hay mucho contraste entre unas y otras, ¿eh? Y en 10 de las comunidades autónomas, todos los másteres habilitantes o vinculados cuestan exactamente lo mismo, mientras que en otras 8 cuestan, dependiendo de cuál es el máster, en la misma comunidad autónoma hasta 1,5 veces. Esta es la conclusión del máster habilitante o vinculado. Bueno, esta cuestión de si los másteres tienen que tener un único precio o pueden tener varios precios cuando son másteres habilitantes, nos lleva a la discusión de qué decía el acuerdo. Lo que decía el acuerdo sobre estos precios era que la Conferencia General de Política Universitaria establecía que había que equiparar los precios de la primera matrícula de los másteres habilitantes y vinculados, las universidades públicas, a los precios medios de la primera matrícula de grado. Es decir, que los precios de los másteres habilitantes tenían que equipararse a los precios medios de la primera matrícula de grado. Y ahí es donde nosotros pensamos que ese acuerdo no se ha cumplido del todo. ¿Por qué no se ha cumplido del todo? Por un lado, porque hay 2 casos, que son la Comunidad de Navarra y la UNED, en que el precio que han fijado no coincide con el precio medio de los estudios de grado, que en el caso de Navarra debería ser 17,95 el crédito y en cambio Navarra ha publicado 21,38 y eso es lo que está aplicando, y en el caso de la UNED una cosa parecida. Y por otro lado, porque hay 4 comunidades autónomas que lo que han hecho no ha sido equiparar el precio del máster habilitante al precio medio de los grados, sino que han equiparado el precio medio del máster habilitante al precio medio de los grados. No sé si me explico, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que nosotros interpretamos, bueno, nosotros leemos el texto y el texto dice lo que dice aquí en azul, que hay que equiparar los precios de la primera matrícula de los másteres habilitantes a los precios medios de la primera matrícula de grado, lo que dice en azul. Y lo que han hecho algunas, pocas comunidades, ha sido una cosa distinta. Entonces, esa cosa distinta la hemos consultado con el Ministerio para saber cuál era su interpretación de si esto era legal o no, y el Ministerio nos dice que ellos consideran que sí, y que por lo tanto lo que están considerando es que el texto debe leerse como que lo que hay que equiparar es el precio medio de los másteres, no el precio de los másteres, y no hay que equipararlo al precio medio de los grados, sino a los límites de ese precio. En nuestro entender, esa es una lectura que no puede hacerse a partir del texto, pero esa es la que hace el Ministerio. Y aquí vamos al resto de los másteres, porque los másteres de los que estamos hablando hasta ahora eran los másteres habilitantes, que eran muy pocos. Y efectivamente, los másteres no habilitantes ni vinculados son el 92,7% de los másteres oficiales, por lo tanto son el grueso de ellos. Y de este grueso no existen acuerdos de reducción de precios, no ha habido nunca acuerdos sobre reducción de precios entre el máster y no ha habido nunca acuerdos entre las comunidades autónomas y el Ministerio, más que acuerdos de congelación. Y el resultado es este que veis aquí. Estos son los intervalos de precio de primera matrícula de los másteres no habilitantes, es decir, más del 90% de los másteres cuestan estos precios.
Esto es ordenado por el precio más alto y esto es ordenado por el precio más bajo. ¿Cuál es la conclusión? Que un máster de estos, o sea, de la mayoría, puede costar hasta 4 veces y media más en una comunidad autónoma que en otra. Y que además hay 3 comunidades autónomas, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, en que el precio mínimo está por encima de los 2.000 euros. Y solo en 4, en el otro extremo, el precio mínimo es inferior a 1.000. Y solo en 3 el precio máximo es inferior a 1.000. Y esto, de nuevo, lo comentaré al final, es una anomalía otra vez, porque en el conjunto del espacio europeo de enseñanza superior esto no ocurre. La inmensa mayoría de los másteres cuestan lo mismo que los grados, que es menos de 1.000. Aquí, en 7 de las comunidades autónomas, el precio máximo supera los 2.000, ¿vale? Y además tenemos esa cosa de si cuestan lo mismo o no cuestan lo mismo, todos los másteres no habilitantes, ¿eh? En unas comunidades todos cuestan lo mismo, en otras cuestan hasta 1,7 veces más dentro de una misma comunidad autónoma un máster que otro. Pero esto era solo sobre las primeras matrículas. Luego está el problema del precio que el estudiante tiene que pagar cuando se matricula por segunda vez una asignatura, sea porque la ha suspendido, sea porque no se ha presentado, por el motivo que sea. A este respecto, está el problema de las matrículas de los másteres a precios especiales. A este respecto, el decreto Wert en 2012 establecía aquellas horquillas de las que he hablado antes y luego decía que excepcionalmente se podían modificar atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones. Pero este texto legal se suprimió en 2020 y, sin embargo, existen comunidades autónomas que aún tienen másteres a precios diferentes de los que os he contado hasta ahora y todavía mayores, claro, que son estas que veis aquí. Algunas de las cuales, como Madrid, no tiene pocos, porque tiene 52 másteres en esta situación, o Asturias tiene 12, o el País Vasco tiene 14, en fin, no son pocos, ¿eh? ¿Y a qué precios los tienen? A estos precios que veis aquí, que en el caso de Madrid llegan hasta los 13.500 euros. Y en el caso de Madrid, además, para más INRI, algunos de estos másteres a precios diferenciados son másteres vinculados al ejercicio de la abogacía, que, dados los acuerdos a los que se llegó con el Ministerio, pues no están a precios altos en primera matrícula, pero sí en las sucesivas, ¿eh? Pero, como veis, pues la Comunidad Valenciana llega hasta los 8.000, hay quien llega a los 5.800, 5.300, 4.500, no son precios despreciables, ¿eh? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Pues que 6 comunidades autónomas siguen fijando precios especiales a pesar de que el amparo legal desapareció en 2020 para hacer semejante cosa. Entre estos másteres, como he dicho, alguno es vinculado al acceso a la abogacía, aunque no el precio en primera matrícula, sí los otros precios. Y una cosa de cara al futuro que parece inquietante es que la desaparición de la regulación de la coordinación y de la limitación de precios por parte de la Conferencia General de Política Universitaria haría, caso de aprobarse, que estos precios especiales queden legalizados. Y ahora sí que voy a la cuestión de las matrículas sucesivas. Como decía, matricularse por segunda vez de una asignatura o por tercera o por cuarta vez de una asignatura es mucho más caro que hacerlo por primera vez, que son los precios que he enseñado hasta ahora, solo eran los primeros. Entonces, en este sentido, lo que parece preocupante es hasta qué punto el condicionante económico puede generar un sesgo en la actuación del estudiantado o incluso de los jóvenes que quieren estudiar, ¿no? Lo que sabemos de otros informes que hemos hecho previamente es que el origen socioeconómico de las personas condiciona quién accede y quién no accede a la universidad y que el estudiantado universitario está muy sesgado socialmente y económicamente hacia las clases más favorecidas, ¿no? Entonces, la otra cosa que también sabemos, porque en su momento lo dijeron los rectores, es que cuando hubo el gran incremento de precios a partir del decreto Wert de las segundas y sucesivas matrículas, se constató una retracción de la matrícula. El estudiantado
Era más prudente, se matriculaba de menos créditos, no fuera a ser que alguno lo suspendiera y tuviera que repetir. Con lo cual, alargaron el tiempo de estudio de sus carreras, especialmente en las carreras consideradas más difíciles, con más tasas de suspensos y demás. Luego ha habido estudios posteriores, algunos de los cuales también hemos publicado, y otros de otros expertos en sociología, que constatan que hay un sesgo socioeconómico a la hora de decidir la carrera. Carreras percibidas como más difíciles cada vez son elegidas menos por estudiantes de orígenes socioeconómicos más desfavorecidos, por el miedo al riesgo y al tiempo que van a tener que dedicarle a esa carrera o al riesgo de fracasar en ella. Y en este contexto, pues el que las matrículas sucesivas se vayan haciendo más caras no deja de ser un condicionante que puede acentuar el sesgo socioeconómico en el estudio universitario. Y tanto es así que en el resto del espacio europeo de enseñanza superior, las matrículas sucesivas de una asignatura no se penalizan económicamente. En la inmensa mayoría de países hay otros sistemas más académicos y menos económicos para incentivar que las personas sigan avanzando en su carrera, que son del tipo limitar el número de convocatorias, limitar el número de asignaturas al que uno se puede matricular si tiene otras con pendientes, cosas así. Y luego hay algunos pocos países en el espacio europeo en los que lo que sí que hacen es una penalización económica del modo siguiente. Son países en que la enseñanza universitaria es gratuita y entonces si tú estudias una carrera que dura, digamos, 3 años, la tienes que acabar en 4. Si te matriculas el quinto es el primer año en que te empiezan a hacer pagar. Eso si lo haces a tiempo completo y si lo haces a tiempo parcial, pues el escalado de eso proporcionalmente. Pero nunca se hace asignatura por asignatura. Y la otra cosa que constatamos de las matrículas sucesivas, que tenéis todos los datos en el informe con todos los números exactos y tal, es que no hay criterios. O sea, ¿cuánto cuesta matricular por segunda vez una asignatura? Pues puede costar más del doble en grado, más del triple en máster, y dependiendo de si es grado o máster, pues hay quien lo multiplica más o lo multiplica menos. Dependiendo de si es la segunda, la tercera o la cuarta, hay quien multiplica más y hay quien multiplica menos. Según si los niveles de estudios, hay quien en grado penaliza más, hay quien penaliza más en máster habilitante, hay quien penaliza más en máster no habilitante. También hay quien penaliza más en las carreras más baratas o quien penaliza más en las carreras más caras o quien penaliza igual en todas las carreras. Y también hay quien todas las repeticiones las hace pagar igual y quien no, y quien lo va aumentando. Es decir, no hay un criterio conjunto de todas las comunidades autónomas que explique cómo toman la decisión de cuánto más tiene que costar. Este es el otro gran elemento. Y por último, el doctorado. El doctorado es un estudio oficial, igual de oficial que el grado o el máster, y sin embargo, no consta que jamás la Conferencia General de Política Universitaria haya acordado nada respecto de los precios públicos del doctorado. El resultado es que matricularse del doctorado simplemente es por la tutela de la persona que ejerce la dirección de ese doctorado. No hay curso, no hay asignaturas específicas, o si las hay, esas se pagan como máster. Me estoy refiriendo, por tanto, a lo que el estudiante o el doctorando o doctoranda tiene que pagar cada año por el hecho de ser una doctoranda y tener una dirección de su tesis doctoral. Y como veis, las diferencias de precios son abismales entre los 60 euros de Andalucía o los 400 de Castilla y León y Cataluña. Y esta es la situación. Entonces, para concluir, ¿se han cumplido? Las conclusiones que voy a presentar son esencialmente dos. Una es, ¿se han cumplido los objetivos de los acuerdos? Los objetivos iniciales que declaró Castells cuando puso en marcha estos 2 años de acuerdos fueron retrotraer los precios públicos a los del curso 2011-12, equiparar los precios entre comunidades autónomas y acercar los precios a nuestro entorno en el espacio europeo de enseñanza superior. En cuanto a retrotraer a los precios a los de 2011 y 12, esto que veis aquí es cuánto se han variado los precios del grado
el mínimo y el máximo, una vez descontada la inflación. Y la respuesta, por lo tanto, a esa pregunta es sí, en el grado esto se logró, excepto en Castilla-La Mancha y Madrid. En el caso del máster habilitante, efectivamente, esto se ha logrado, retrotraerlos. En el caso de los másteres no habilitantes, donde no hubo acuerdos, la cosa es muy distinta. Hay quien, una vez descontada la inflación, insisto, una vez descontada la inflación, es decir, por encima de la inflación, ha seguido subiendo precios desde el 2011-12 y los tiene al más del doble, como la Comunidad Valenciana, y hay quien no, hay quien los ha reducido. Aquí, al no haber acuerdos, pues hay una disparidad de resultados. Y en cuanto al doctorado, pues aquí casi no hay variedad, la inmensa mayoría los ha aumentado. Las poquísimas reducciones son en realidad el efecto de la inflación, de no modificar precios cuando la inflación va subiendo. Por tanto, en este aspecto ha habido éxito en unos casos y no en otros. En cuanto a retrotraer, por lo tanto, ha habido éxito en grado y en máster habilitante o vinculado, pero no lo ha habido en el resto de másteres ni lo ha habido en el doctorado. En cuanto a las matrículas sucesivas, como no ha habido acuerdos, pues seguimos con grandes precios en cuanto a las matrículas sucesivas. En cuanto a equiparar entre comunidades autónomas, no se puede decir que el éxito sea tan positivo como ha sido en cuanto a retrotraer, porque ya había diferencias en 2011 y 12. Y en este momento en el grado hay diferencias de más del doble y en el máster hay diferencias de más de 4 veces y media. Y eso sin considerar los másteres a precios diferenciados, que entonces las diferencias ya son bestiales. Y en cuanto a acercar al espacio europeo de enseñanza superior, en el espacio europeo de enseñanza superior, 1/3 de los 43 países y regiones adheridos, según los datos que publica la Comisión Europea, tiene estudios de grado gratuitos y el 42% no tiene precios, solo tiene tasas. Es decir, se paga una tasa por matricularte, pero no se paga en función de cuántos créditos matriculas. Y en el 65%, incluso si tienen precios, jamás alcanzan los 1.000 euros por curso. Y por lo tanto, en ese sentido, no se puede decir que hayamos avanzado suficiente. Hemos avanzado, pero no hemos avanzado suficiente en acercarnos a qué hacen el resto de países del espacio europeo de enseñanza superior. Como tampoco nos hemos acercado en la cuestión del precio de los másteres, puesto que los másteres cuestan lo mismo que los grados en la inmensa mayoría de lugares. Y en la inmensa mayoría de lugares no existe castigo económico a la matriculación sucesiva y en España sí. Y por lo tanto queda trecho para caminar. Esto en cuanto un poco al balance. En cuanto a lo que nos espera, la situación en la que empezamos ahora de cara a la nueva ley del sistema universitario es que siguen habiendo grandes diferencias de precios para un mismo estudio en las distintas comunidades autónomas, siguen sin detectarse criterios objetivos para la fijación de los precios, se constatan diversos incumplimientos de los acuerdos y en este contexto el proyecto de LOSU, como decía, desregula y descoordina entre comunidades autónomas porque la Conferencia General de Política Universitaria dejará de fijar el límite para los precios y lo deja a un marco general. Y por lo tanto, de aprobarse la redacción actual del proyecto de LOSU, pues esta variabilidad que tenemos entre comunidades autónomas y falta de justificación de criterios podría consolidarse o incluso podría ampliarse mientras el marco general sea de contención o reducción.